El núcleo principal de preocupación y complejidad es el conurbano, que como todos sabemos arrastra dificultades estructurales que llevan décadas, y por supuesto estos últimos 4 años fue muy golpeado por políticas que tenía el Estado en una situación de repliegue. Un ratito hablar de qué es lo que ves que pasa en la provincia de Buenos Aires, cuáles son tus principales preocupaciones, qué perspectivas ves respecto de cómo encararlas de aquí a los próximos días. Bueno, el contexto de la provincia es complejo, por supuesto centralmente en el conurbano, lo que podemos denominar los 1.800 barrios populares. Hay 400 que están más allá del conurbano, pero en general el núcleo principal de preocupación y complejidad es el conurbano, que como todos sabemos arrastra dificultades estructurales que llevan décadas, y por supuesto estos últimos 4 años fue muy golpeado por políticas que tenía el Estado en una situación de repliegue. Bueno, por lo que todos sabemos, no quiero tampoco andar en eso. Sí, la realidad es que a ese conjunto de dificultades se le suma la situación de la pandemia, las restricciones que eso implica obviamente en materia económica y laboral, y sobre todo en aquellos sectores que apelan a la economía informal. Pero más allá de ese contexto tan difícil y complejo, el Estado nacional y el Estado provincial desde el primer momento han tenido una política de asistencia y la han reforzado a partir del inicio del periodo de la pandemia, ¿no? A ver, ¿puedes dar sobre este punto en particular? Se discute mucho sin datos respecto de si la asistencia alimentaria llega, si no llega, si llega en la medida que es suficiente o no. ¿Tenés alguna forma de mostrar eso? Mira, la cobertura es muy importante. Desde lo que puede ser la asistencia del gobierno provincial, nosotros pasamos en el servicio alimentario escolar, que llega a 1.722.000 chicos con desayuno y almuerzo, pasamos de 1.000 millones de pesos por mes de inversión a 2.500 millones de pesos por mes. Eso robusteció ese instrumento. Después, bueno, la tarjeta alimentaria, que es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene 600.000 beneficiarias en la provincia. Hay 3 millones de IFE en este momento también en la provincia de Buenos Aires, es decir, hay 296.000 beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. Es decir, hay un conjunto de políticas, más la asignación universal por hijo, todo lo que es conocido, que tiende a mitigar esas dificultades. Siempre uno tiene que decir que si puede haber más asistencia es mejor, y en realidad que la solución de fondo, por supuesto, pasa por una transformación del modelo económico y por la generación de empleo formal. Jairo. Sí, Larroque, buen día. Justo en este punto hoy hay ollas populares de barrios de pie en el Obelisco y en La Plata reclamando puntualmente que están recibiendo en sus comedores menos kilos de alimentos que en agosto de 2019. En ese punto, ¿cuál es su respuesta? Mira, justo me estaba escribiendo por WhatsApp con Silvia Sarabia, que es la responsable de Barrio de Pie, con la cual yo me he juntado y tenemos diálogo permanente. Y es la que dice esto. Que no había tenido yo noticias o algún reclamo puntual por parte de ellos respecto a esa cuestión, pero bueno, justo me estaba llamando cuando me ingresó el llamado de ustedes, así que ahora vamos a charlar bien respecto a dónde ellos observan alguna dificultad, pero no tenía yo información de eso hasta que me enteré de la movilización. Y por supuesto los canales de diálogo están abiertos, ¿no? Uh-huh. Gustavo. ¿Cómo le va, Larroque? Hace 48 horas se anunció en provincia que se le iba a pagar 500 pesos diarios con un máximo de 7.000 a todas aquellas personas que sean pacientes leves y quieran internarse, por ejemplo, en el predio de Tecnópolis, en los predios que ha preparado el gobierno de la provincia para aislarse. ¿Qué repercusión ha tenido esto en la sociedad bonaerense? ¿Han tenido muchos llamados? ¿Hay mucha gente buscando internarse? Mira, el procedimiento es a través del Ministerio de Salud. Por supuesto que todos
las personas contagiadas están cargadas en un sistema y después es el área de salud quien deriva o propone esta posibilidad de estar en los centros de recuperación. Viste que se usa la palabra centro de aislamiento, es medio fea y eso ha generado, me parece, una percepción negativa para asistir a estos espacios de recuperación. Y lo que nosotros habíamos percibido es que de 13.000 camas que hay en el conurbano hay una muy baja ocupación y creo que tiene que ver con esta noción que a priori negativa que genera la idea de un espacio de aislamiento. Entonces, la idea fue generar un incentivo, pero además también reconocer que hay cierto desarraigo de la persona que por ahí no tiene síntomas, o que tiene síntomas muy leves, y que siente que podría estar en su casa o en su medio de vida normal, y se tiene que ir a un centro donde, por supuesto, tiene que respetar las normas de... Pero no es un fracaso de la estrategia... encontrar otra palabra. No, está bien, la realidad es que pero no es... vamos a saber cómo viene la demanda respecto de eso a través de cómo se vayan efectivizando las derivaciones por parte del Ministerio de Salud. Pero no es un fracaso de la estrategia comunicacional, en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que la gente tenga que recibir un dinero, un incentivo monetario para cumplir con una norma establecida. Mira, estamos frente a algo nuevo, no solo el gobierno de la provincia, por supuesto que también en otras jurisdicciones estamos todos aprendiendo, y claramente, como te decía, una primera noción o percepción negativa de esta idea de, bueno, ¿a dónde me van a llevar? ¿No? Y sobre todo, en realidad, los que más y las que más necesitan espacios de recuperación, porque quizás sus viviendas no cuentan con las características necesarias y demás para aislarse, son las personas que viven en barrios populares, y muchas veces está esa idea negativa o esa fantasía de, bueno, ¿a dónde me van a llevar? La realidad nos demuestra que cuando van a estos centros de recuperación, después mucha gente no se quiere, pasados los 10 días, no quiere regresar a su casa porque la atención es muy buena. Sí, seguramente en la vorágine de cosas que tenemos que enfrentar, quizás no explicamos bien desde el comienzo cuál era la idea, ¿no? Y esta noción del centro de aislamiento como idea negativa seguramente ha permeado en algún sector de la sociedad. Andrés, déjame hacerte algunas preguntas, aprovechando que te tenemos a mano como unos dirigentes más importantes de la Cámpora, sobre algunos temas de actualidad, porque además me interesa también tu opinión personal, no solamente como dirigente. Vos sabés, obviamente vos te enteraste que el otro día en Quilmes, que en la provincia de Buenos Aires, hubo un asalto violento, en el cual después la víctima, un jubilado de 70 años, remató en el piso a un delincuente que estaba herido. ¿Cuál es tu acercamiento, tu punto de vista respecto de ese episodio? No, yo creo que los extremos son malos, los posicionamientos extremos, ¿no? En estas cuestiones no son buenos, no colaboran, no ayudan. La primera reflexión es que la sociedad tiene una carga de violencia muy fuerte, muy potente, que todos tenemos que tratar de colaborar para desandar esos caminos. Bueno, inclusive creo que uno a veces hasta, lo digo por alguna expresión que yo pude tener en el pasado, quizás a veces hasta es parte de ese frenesí de un tiempo muy mediatizado, de un tiempo donde las redes sociales tienen también un rol muy particular y donde se pierde el espacio de la reflexión. Y creo que todo es muy minuto a minuto, o segundo a segundo, ya te diría. Y creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión muy profunda, que la violencia nunca es el camino y que, por supuesto, tanto aquellas personas que sufren hechos de inseguridad necesitan una respuesta. Para mí la solución estructural en esos casos es una sociedad más equilibrada en términos materiales, más integrada en términos sociales, pero es una respuesta de largo plazo. En el corto plazo, por supuesto que hay que actuar con la justicia penal y deben lograr las fuerzas de seguridad para prevenir el delito, ¿no?